Muy buenas, ¿cómo estamos? Jueves, otro videoblog. Hoy un día bastante frío en Valencia, pero casi toda España. Y hoy con mi propio coche vamos a probar dos cosas principales. Bueno, estoy medio sentado en el suelo para hacer un plano más chulo. Vamos a probar, y os quiero enseñar, os prometí el otro día, pruebas de aceleración y conducción con híbridos, cómo ahorrar combustible, cómo acelerar óptimamente y cómo regenerar energía suficiente para luego utilizarla en tramos de ciudad o interurbanos o en procesos de salida y lanzamiento. En este caso vamos a probar mi propio coche, el Lexus LIS. Es un poco engañoso si lo comparamos con un CHR o con coches con menos caballos, porque este hace menos ruido, porque al tener más caballos necesita menos revoluciones. Pero bueno, vamos a probar este coche y os voy a dejar esos 4 o 5 consejos sobre cómo aquellos que queráis empezar a introducir y a utilizar un híbrido, cómo ahorrar combustible, cómo regenerar, cómo evitar que el coche le cueste salir cuando quieres darle toda la potencia en salida. Y bueno, poco a poco todo este tipo de consejos. Así que recogemos la cámara en el suelo, nos vamos al coche. Vamos a tener dos cámaras, una en salpicadero para que veáis exactamente cuando salta el motor híbrido, el motor eléctrico y cuando regenera y cuando no. Y también otra cámara para que veáis el estado del tráfico y os hagáis una situación mejor de cómo está hecho. Así que nada, nos vemos ahora en el coche. Una de las cosas que yo siempre hago, y hola, me vais a ver principalmente las manos, es que cuando yo salgo de garaje o salgo de un parking, lo que hago casi siempre es salir en modo EV. Hay gente que no le gusta esto, hay gente que sí, gente que le parece mejor, gente que le parece peor. Pero a mí me gusta porque no me gusta que el coche cuando arranque en frío haga ruido pues en el garaje o en el barrio y demás. No es que haga muchísimo ruido, pero bueno, me siento más cómodo saliendo con el coche en modo EV. Me da pues para salir de un garaje o para moverme X metros, y cuando el coche lo necesita se hace cargo de la gestión de la batería y, oye, le pido más, ha saltado en modo EV y empezamos con el motor de gasolina. Os voy a cambiar el mapa y la pantalla para que en lugar de ver exactamente eso, el consumo instantáneo, veáis el motor de energía, el monitor de energía. En el monitor de energía, que yo principalmente lo suelo llevar en la pantalla principal, pero que te destaca 90.000 kilómetros, marcha vas, y que sobre todo qué motor estás utilizando y qué motor no. Entonces, yo lo primero que hago siempre es dejar que el vehículo caliente antes de darle mucha tralla, mucha exigencia al motor. ¿Por qué? Bueno, simplemente por un tema de cuidar el motor. Cuanto más cuides el motor, pues más tiempo te durará. Es así de simple. En los híbridos, una de las cosas que también llama mucho la atención es que tú no tienes que elegir en qué modo va. Él solo, según lo que tú le pidas y las circunstancias de la carretera, va cambiando de motor gasolina, motor eléctrico o combinación de los dos anteriores. Y tú te tienes que despreocupar, que esto es algo que al principio a mucha gente sorprende. No tienes que hacer nada, puedes poner el modo EV si quieres que vaya 100% en el eléctrico, pero luego ya te olvidas y él solo va haciendo la gestión de gasolina, eléctrico, gasolina. Otro de los mitos importantes en este caso, que me escucho muchísimo, es: ¿y cuándo entra el motor eléctrico y cuándo entra el de gasolina? ¿A 100 por hora puede entrar el motor eléctrico? Sí, claro. El motor eléctrico, como veis ahora, estamos acelerando a 60 km por hora y el motor eléctrico está empujando sin ningún tipo de problema. Ahora suelto el acelerador y regenera. No he tenido ni que frenar, solo con la regeneración que hace me ha sido suficiente. Como veis ahora llevamos la batería prácticamente no cargada del todo, pero casi. No os obsesionéis con cargarla del todo a menudo, porque es una tontería, el coche solo va regulando. Os puede pasar bajando puertos, pero si no la cargáis del todo, tampoco es grave y tampoco es importante. A ver, una cosa importante aquí en las aceleraciones, como cualquier tipo de híbrido: si yo ahora soltara el acelerador, por ejemplo, para dejar pasar a este camión que viene por detrás y este coche, y voy a 50 km por hora y quiero salir, le va a costar más que si
y eso os va a pasar con cualquier híbrido, que si tú mantienes la punta de gas un poquito acelerado el vehículo y por lo tanto anticipamos al motor y sobre todo al sistema de transmisión que te vas a poner a acelerar en los próximos segundos. Esto parece una tontería, pero muchas veces antes de incorporarnos o hacer una incorporación en autovía, en la propia carril de aceleración soltamos mucho el acelerador. Entonces, cuando soltamos mucho el acelerador, el coche se piensa que está reduciendo, entonces él cambia todo el sistema planetario del motor para reducir. Y claro, eso tiene un problema, y es que el lag que hay entre que tú pisas el acelerador a fondo y el coche responde, te lo puedes evitar si el coche, en lugar de dejar que vaya reduciendo solo, le das una puntita de gas varios segundos antes de ir a salir o incorporarte a la autovía. Como os decía antes, la B os sirve para reducir en puertos de montaña y no solo en puertos de montaña. Por ejemplo, yo no tengo palanca de cambio de marchas en B, pero lo que tengo es el secuencial. Si yo reduzco una marcha, como veis, el coche está frenando. Yo no he tocado todavía el pedal de freno y con la reducción que he realizado, en este caso del automático bajando solo una marcha, he conseguido reducir la velocidad. Podría incluso bajar más hasta la primera y conseguir de forma fácil reducir la velocidad. Ante el problema de muchos clientes o de nuevos clientes de vehículos híbridos o de vehículos con cambio CVT es que mi híbrido hace ruido. A ver, esto es un problema habitual, o una queja habitual, más que un problema, de los nuevos clientes. Y esto se debe a que hasta que no dominas un poco cómo funciona el cambio de marchas, para colocar el vehículo en la posición que quieres y darte toda la potencia que tú le estás pidiendo por el acelerador, el vehículo revoluciona al máximo el motor y a ti te parece que hace mucho ruido. Sí, puede hacer mucho ruido, pero si aprendes con el tiempo a gestionar la aceleración y el punto de gas del vehículo, te darás cuenta que eso no te hace falta. Ahora, por ejemplo, vamos a pasar al modo Sport y secuencial. Vamos a hacer una incorporación a una autovía en la cual tienes que encajarte en el sitio concreto de la autovía. Entonces, en este caso, pudiendo ir en cuarta, pues, lo que hacemos es como con un cambio manual. Reducimos marchas, las adecuamos a la posición de conducción y a la velocidad que tiene la vía, y como veis, con ese cambio de posición del sistema de transmisión planetario, gracias al uso de las levas, hemos conseguido una aceleración siempre óptima, sin un retraso y sin un lag. Cuando ya hemos acabado de incorporarnos y vamos a la velocidad de la vía, fácilmente podemos quitar el secuencial, pasar de directo y pasar al modo eco, que es en el que yo llevo de forma habitual el vehículo. Uno de los trayectos que yo hago de forma habitual es un trayecto de entrada a Valencia. Este trayecto de entrada a Valencia además está limitado a 80 km por hora por un radar de tramo. Entonces, ¿qué hago en este trayecto? Aprovechar para recargar las baterías, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque delante, en la entrada a la ciudad, puedo hacer bastantes tramos de la ciudad sin necesidad de utilizar el motor de gasolina y utilizando solo el sistema de baterías, lo cual ayuda y mucho al ahorro de combustible. Otra de las cosas que a mucha gente le llama la atención es: ¿puede ser que los híbridos frenen más y mejor que los vehículos normales de la misma categoría de precio? Sí.
En realidad los vehículos híbridos llevan dos sistemas de frenado. Como os he dicho antes, el que regenera electricidad y por otro lado el que tienes en cualquiera de los otros vehículos, las pastillas de freno normales. Entonces, cuando tienes que frenar mucho, el coche utiliza los dos, el sistema híbrido y el sistema de freno por pastilla de disco. Por ejemplo, estamos entrando en la ciudad de Valencia. Si me quiero mantener en un régimen de aproximadamente 50 km por hora, como voy ahora mismo, puedo ir todo el rato utilizando solo las baterías eléctricas entre semáforo y semáforo. No solo para arrancar, sino también para desplazarme en una avenida, como es en este caso, de X cientos de metros. ¿Qué sucede cuando veo que hay un semáforo y que voy a tener que frenar porque está en rojo? Puedo soltar el acelerador e incluso pisar el pedal de freno y ayudar a que el coche por sí mismo regenere más energía y cargue las baterías. Así que anticipamos mucho más todo el proceso de frenado, haciendo que las baterías se recarguen mucho más y el coche consuma mucho menos. Ahora soltamos el acelerador y salimos. Mientras yo lo mantenga dentro del modo Eco, veréis que el coche puedo llegar a ponerme a 40-50 km por hora sin la necesidad de utilizar nada más que las baterías, lo cual una vez más nos ayuda y mucho al ahorro de combustible. Nos hemos puesto a 50 km por hora. Además, en este túnel tenemos un radar y seguimos utilizando la energía del motor eléctrico que hemos generado en la bajada anterior y en las frenadas antes de los semáforos para poder desplazarnos de forma cómoda. Aquí tenemos el radar a la izquierda, como os he indicado. Podemos frenar un poquito más para asegurarnos que vamos a menos de 50 km por hora y volver a acelerar incluso en la salida de un túnel utilizando solo el sistema eléctrico. Y como veis al fondo, ahora veo que el semáforo se pone en rojo, suelto el acelerador, puedo pisar el freno porque en este caso sale un autobús y voy reduciendo la velocidad lo suficiente como para llegar prácticamente parado al semáforo y además seguir regenerando energía. Una de las preguntas que más me hacen cuando tienes un híbrido es: ¿pero el híbrido es un vehículo suficientemente rápido para salir, por ejemplo, en un semáforo o ante una emergencia? Bueno, aquí la prueba, 0,50. En primera, sin necesidad de cambiar a segunda, hemos llegado a 0,50 en un tiempo muy, muy rápido. Así que sí, los híbridos no son vehículos lentos. Pues nada, volvemos donde habíamos empezado. Volvemos de grabar y la verdad es que creo que he grabado bastantes consejos y bastantes dudas resueltas. Espero que os haya gustado este vídeo y espero también que hagáis dos cosas. Una, que os suscribáis aquí abajo, por favor. Que el 97% de los que veis mis vídeos no sois los suscriptores habituales, sois público nuevo. Y luego que le deis al like. O dejéis cualquier tipo de comentario sobre qué nuevas cosas queréis que grabe para la próxima semana, que será ya el martes. Así que por favor, recordad, muy importante, suscribiros, like, comentarios para hacer peticiones y dudas, y nos vemos la semana que viene. Espero que este vídeo os haya servido sobre guías y consejos de cómo conducir de forma más eficiente y más óptima con un vehículo híbrido, y resuelto bastantes dudas de los tópicos de que los híbridos son lentos, etcétera, etcétera. Así que nada, gracias por estar aquí, gracias por verme y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, chao.